Tenía bastante masa madre, así que decidí hacer unos biscuits. Les muestro cómo los hice. Primero mezclé 120 gramos de leche con una cucharadita y media de vinagre blanco. Lo dejé reposar unos minutos para que se cortara y se volviera una especie de suero de leche. En un bowl junté 250 gramos de harina todo uso, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Le agregué una barrita de mantequilla fría de 113 gramos cortada en cubos y la fui integrando con las manos hasta que la mezcla quedó arenosa. Al suero le añadí 250 gramos de masa madre, ya sea activa o descarte, y mezclé bien. Después junté la mezcla húmeda con los ingredientes secos y mezclé solo lo necesario para unir todo. No quise amasar mucho para que la masa no quedara dura. Después doblé un par de veces para crear capas, agregando harina cuando se sentía pegajosa la masa. ¿Sabías que lo que hace especiales a los biscuits son justo esas capas suaves y hojaldradas? Aunque no llevan levadura y usan polvo para hornear y bicarbonato para subir rápido, la masa se pliega varias veces para formar esas capas que los hace tan únicos. En esta receta también le puse masa madre, pero no para fermentar, sino porque me encanta el sabor y así aprovechamos lo que teníamos. Y la aplané hasta que quedó de unos 2,5 centímetros o 1 pulgada de grosor. Corté los biscuits en círculos y los acomodé en una bandeja o sartén de hierro. Si los pones juntos, crecen más suaves y altos, y si los separas, quedan más doraditos por los lados. Los metí al horno precalentado a 230 grados Celsius o 450 grados Fahrenheit por unos 12 a 15 minutos o hasta que se ven doraditos por encima. Y así quedaron los biscuits con masa madre, con una costra y un color dorado por fuera y suaves y con capas hojaldradas por dentro. A mí me encantan con mermelada, así que esta no podía ser la excepción. Esta que estoy usando también es hecha en casa, pero esa se los muestro en otro video. ¿Ustedes con qué los acompañarían? Los leo en los comentarios. Y si te gustó el video, déjame un like y suscríbete para ver más cosas que hacemos con masa madre. Nos vemos en el próximo video.